Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Administración, Derecho Laboral, Unidad 5, Actividad 10, Relaciones Colectivas de Trabajo. Presenta Baruch Torres Romero. Facilitador Alfredo Eduardo Mesa Morales. La figura del sindicato tiene su fundamento legal en el artículo 123 de la Constitución mexicana. En su fracción 16 dice: todos los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos y o asociaciones profesionales, etc. Dicho de otro modo, el sindicato es un conjunto de trabajadores y o empresarios debidamente organizados como agrupación para la defensa colectiva de sus derechos e intereses, siendo un medio de diálogo entre patrones y trabajadores. Aunque si bien el concepto de sindicato de trabajadores se conoce como el conjunto de estos mismos, se debe de respetar ciertas normas presentes en la ley, como no se puede pertenecer a un sindicato siendo menores de 15 años y no pueden ingresar los trabajadores de confianza, en el caso de los sindicatos de los trabajadores. Debe de ser registrado en el Centro Federal de Coalición y Registro Laboral. El número de integrantes para la Constitución es de 20 para el sindicato de trabajadores y 3 para el sindicato de patrones. El contrato colectivo de trabajo tiene su fundamento legal en el artículo 386 al 403 de la Ley Federal del Trabajo. Su concepto legal. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objetivo de establecer las condiciones según los cuales deberán de presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Sus elementos de contrato de colectivo son el acuerdo de voluntades, celebrar entre sindicato de trabajadores y uno o más patrones, y la regulación de las condiciones de la prestación del servicio. Es aplicable en una o más empresas o establecimientos. Contrato de ley. El contrato colectivo como tal da paso al contrato de ley y este se encuentra regulado en los artículos 404 al 421 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales deberán de presentarse en el trabajo o en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas o en una o varias zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades o en el territorio nacional? Elementos que lo conllevan es el convenio, que no es ni un contrato ni ley. Pluralidad, que es el trabajo de patrones. Establece las condiciones de trabajo para la rama de la industria. Declara la obligatoriedad en la entidad de una o varias. Derecho de huelga. El derecho de huelga tiene su fundamento legal en el artículo 404. ¿Qué es el derecho de huelga? De acuerdo a la ley federal, es una suspensión temporal del trabajo que se lleva a cabo por una coalición de trabajadores, que se considera legalmente una coalición. Una coalición es un grupo de trabajadores o patrones que se unen de forma temporal para la defensa de sus derechos. Como ejemplo de la coalición, un sindicato es un ejemplo de coalición permanente. La huelga, para que sea válida, debe de perseguir un objetivo, entre las que marca la ley. Conseguir un equilibrio entre diversos factores de producción, armonizando los derechos del trabajador con los del capital. Obtener del patrón o los patrones la celebración de un contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar su periodo de vigencia. Obtener de los patrones el contrato de ley y exigir su revisión al terminar su periodo. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajador en el contrato de ley en la empresa o establecimiento en los que hubiesen sido violados. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre las particiones de las utilidades. Exigir la revisión del salario contractuales. Paro laboral. En el derecho laboral, la figura de paro es un medio por el autodefensa en negociación colectiva, que no es lo mismo que huelga.
El derecho de huelga por lo general se lleva a cabo por un conjunto de trabajadores en coalición que suspenden las actividades con un efecto inmediato para exigir el cumplimiento de sus derechos y o la mediación de las autoridades por conflicto de conjunto de trabajadores con el patrón. El concepto de paro es el mecanismo de acción directa utilizada por los patrones, es bien decir, que el paro es la suspensión temporal y o abandono del trabajo de forma práctica por uno o más de los patrones que por el propósito de defender sus intereses económicos frente a los trabajadores. Encuentra su fundamento legal en el artículo del trabajo número 57, párrafo 2, y en el artículo 427 que reconoce la posibilidad de suspender de manera temporal las condiciones en una relación laboral. La relación entre el derecho de huelga y un sindicato. El sindicato es el conjunto de trabajadores en coalición permanente que tiene por objetivo la defensa de sus derechos y entra en la relación del derecho de huelga, punto que la huelga es la acción de suspensión del trabajo por la coalición y es el mecanismo de acción directa en contra de los patrones para exigir sus derechos. Las relaciones colectivas. Las relaciones colectivas de trabajo son coaliciones de trabajadores y patrones de que se pueden asociar en la defensa y protección de sus intereses comunes. La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 354 y 355, de efecto común de acuerdo temporal de un grupo de trabajadores y o patrones para la defensa de sus intereses comunes. En otras palabras, con el conjunto de sindicatos colectivos y coaliciones que se reúnen para la defensa de sus intereses y establecer un acuerdo bilateral. Los sujetos involucrados pueden ser patrones, coalición de patrones, sindicato de patrones, trabajadores en común de acuerdo, coalición de trabajadores y sindicato de los trabajadores. Conclusión. Las relaciones colectivas de trabajo son de suma importancia porque representan el vínculo legal entre los trabajadores y los patrones, con el fin de proteger los intereses, la integridad del trabajo de ambas partes. Las relaciones de trabajo son indispensables para el correcto funcionamiento de las empresas apegadas a las normativas y leyes establecidas en la Constitución mexicana y en la Ley Federal del Trabajo que los rige. De esta manera se benefician los sujetos involucrados, puesto que se genera un clima de estabilidad y continuidad de trabajo, y una pacífica relación que busca como finalidad beneficiar a las partes interesadas.